Flor y Canto presenta. Número 291 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe de recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud corporal, gestos, vestimenta, en señal de respeto a Cristo. Para recibir la comunión, por lo tanto, hay que estar bautizado, obviamente. No creéis que hoy en día se pueda dar esto, por supuesto, porque a veces puede ocurrir perfectamente que en una iglesia pues, en la que unos turistas se hacen presentes que no son cristianos, pues en un momento determinado pues se pongan en la cola para recibir el sacramento de la Eucaristía sin ser conscientes de lo que están recibiendo, ¿no? Siempre tenemos que estar atentos, ¿no? Atentos para que con la debida prudencia y discreción pues cuidemos de la adecuada recepción de este sacramento. Pero fijémonos especialmente lo que dice hallarse en gracia de Dios. Porque aunque la Eucaristía es el alimento no para los puros, sino para los pecadores, todos somos pecadores, sin embargo sí se nos pide el estar en gracia de Dios. Hay una parábola evangélica que creo que es muy significativa, ¿no? Esa parábola del banquete de bodas en la que pues un hombre invitó a los principales del pueblo que no quisieron acudir, y entonces, como no quisieron acudir, abrió el banquete de bodas a todos, ¿no? Para que los que pasasen por allí, por el cruce de caminos, todos, ¿no? Los pobres fuesen invitados. Pero entró uno que no estaba vestido con el traje, no estaba vestido de fiesta, y le dijo: amigo, ¿cómo tú has entrado aquí sin estar vestido de fiesta? Es verdad que hemos abierto las puertas para que entren no los principales, no los puros, no los perfectos, sino todos los pecadores. Pero sin embargo el que viene a este banquete viene con el traje de fiesta. Ese traje de fiesta es imagen de comulgar en gracia de Dios. El segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia, el primero era, como dijimos, ¿no? Recientemente en otro número del compendio, el primero es oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo es confesar los pecados mortales al menos una vez al año en peligro de muerte o si has de comulgar. También obviamente está formulado como un mínimo, porque obviamente el ideal que tenemos que vivir no es confesar al menos una vez al año. El ideal que tenemos que vivir es vivir habitualmente en gracia de Dios. Ese es nuestro ideal. Cuando la Iglesia pone un mínimo, lo hace porque también tiene que pensar en un conjunto de fieles que a veces pueden también necesitar una llamada de atención de un mínimo para encender una luz roja, pero la Iglesia como madre nos pide, nos aconseja, nos llama a vivir habitualmente en gracia de Dios. Si me permitís compartir con vosotros, ¿no? Pues una pequeña confidencia. En los primeros ejercicios espirituales que yo hice teniendo, no sé si 15 años o 16 años, el sacerdote, recuerdo que nos entregó al finalizar los ejercicios una estampa, recuerdo que era del Cristo de Velázquez, que decía, atrás él nos había puesto: viviré habitualmente en gracia de Dios, y si caigo me levantaré. No voy a quedarme caído, si pierdo la gracia de Dios, que Dios no lo quiera, no me voy a quedar caído. Creo que la mejor reacción es el levantarse, acudir al sacramento de la confesión inmediatamente y vivir siempre en gracia de Dios, ¿no? Comulgar en gracia de Dios. Es verdad que es un sacramento que está dirigido a los pecadores, pero se nos pide no tener conciencia de pecado grave, de pecado mortal. Y además de eso, aquí también se nos dan otras indicaciones, ¿no? El espíritu de recogimiento, acudir a la comunión con una conciencia de qué es lo que voy a recibir, habiéndome introducido en una profunda oración. No puede ser que uno comulgue y esté pensando en cualquier cosa, y en cuanto a que comulgue se pone a hablar
con las personas que están al lado suyo en el banco. Eso es una pequeña catástrofe, ¿eh? Es un indicativo muy claro de que no ha habido conciencia de lo que se está recibiendo. El ayuno eucarístico, ese ayunar una hora antes de recibir la comunión, no es sino un signo de tomar conciencia de lo que voy a recibir, prepararte para ello, ¿no? La forma exterior de hacerlo, la unción en la manera de comulgar, ¿no? En nuestros gestos externos, en nuestra manera de acercarnos, de arrodillarnos, de hacer una inclinación, es importante, porque también los gestos externos indican la actitud interna con la que hacemos, ¿no? Con la que damos pasos, ¿no? Pasos es la vida. Incluso dice aquí hasta nuestra propia vestimenta. Y no porque se nos esté pues, hablando de vestir de una manera elegante, pero sí de una manera, podríamos decir, sencilla, pudorosa, obviamente, ¿no? Con sentido del pudor, con sentido del recogimiento, ¿no? Es tan grande lo que nos disponemos a hacer en el sacramento es tan grande lo que vamos a recibir, que obviamente toda preparación que podamos tener pues se quedará corta, ¿no? Que el Señor nos dé la gracia de vivir la preparación a recibir la comunión con la conciencia de indignidad y al mismo tiempo con el deseo de que esa preparación nos haga crecer en hambre y sed del don con el que Cristo quiere alimentarnos.